hay mucho material y del que vamos a hablar en este momento se trata del diputado por la provincia Santiago, Luis René Fernández Tavares, quien aclaró que no tiene nada que ocultar en lo concerniente a su identidad y de lo que se trata es de un proceso de declaración tardía ante una deficiencia que tenía antes el registro civil de nuestro país, como le ocurrió también a miles de dominicanos. En mi caso, lo que existe es un proceso de declaración tardía de hace 20 años. Mi padre, José Félix Fernández, residente en Estados Unidos, reclamó su paternidad sobre mí, por lo que fui sometido a una prueba de ADN verificada por la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, para luego otorgarme así la residencia y más adelante la ciudadanía norteamericana. Expresó que no pretende quedarse callado ante una situación que afecta su moral y la de su familia. Yo estoy limpio, no he cometido ningún ilícito, nunca he utilizado una doble identidad, nunca he usurpado documentos mexicanos, tampoco he pisado tierra mexicana, dijo el diputado por Santiago. Además, manifestó que fue declarado legalmente en el 2001 y la Junta Central Electoral no eliminó el segundo registro y como es de conocimiento, el último debió eliminar el primero. Abordamos las implicaciones de este tema electoral y penal, por supuesto, desde lo político, desde lo jurídico, con Francisco Guillén. Tú pensaste que no había más tema, Francisco. Este lunes parece interminable. Para mi suerte, estoy en este espacio con ustedes, así que eso me alivia un poco la carga. Miren, estamos ante una situación bastante compleja y aunque no se quiera creer, como decía Pinky más temprano con el caso de las alertas migratorias, este tema también es más común de lo que nosotros podríamos imaginarnos y pasa todos los días. Señores, yo voy a introducir este tema. Bueno, ya Miralba, tú introduciste el tema, pero voy a complementar esa información con algo que es sabido por todos. ¿A cuántos beisbolistas dominicanos antes de firmarlos no les cambian o les falsifican el acta de nacimiento para que tengan menos edad? Eso pasa aquí todos los días, todos los días. No estoy justificando el hecho, Esto es un llamado a que las autoridades de la Junta Central Electoral y de los distintos organismos y dependencias del registro civil le pongan atención, porque eso provoca este tipo de situaciones. ¿Qué está pasando? Bueno, en Santiago salió electo un diputado llamado Luis René Fernández Tavares, quien había sido ya concejal en una dependencia municipal. Pero cuando este diputado, Fernández Tavares, nació, realmente él se llamaba Luis René Guzmán Fernández. Y en esa acta de nacimiento, en esa primera acta de nacimiento, con la que ya incluso él había obtenido una cédula de identidad y electoral, él había sido declarado nacido en Santo Domingo de Guzmán en el año 1981. En ese momento sus padres eran Luis María Guzmán Peña, que fue quien lo declaró, y Beatriz del Carmen Fernández Gómez. Según las informaciones reveladas durante el fin de semana, en el año 2001, esta persona obtiene una nueva acta de nacimiento de declaración tardía, donde se cambia el nombre y ya él no es apellido Guzmán Fernández, él es apellido Fernández Tavares, porque a su vez quienes lo declaran nacido en Santiago en el año 1985, es decir, 4 años más joven, y ya sus padres no se llamaban Luis María Guzmán Peña y Beatriz del Carmen Fernández Gómez, sino que se llamaban José Félix Fernández Gómez, que este fue el nombre que adquirió su padre biológico, suplantando la identidad, según esas informaciones, de un cuñado suyo que había fallecido. Y a su vez su madre, de Beatriz del Carmen Fernández Gómez, pasó a llamarse Milady Antonia Tavares Gómez. Oh, Dios. Entonces aquí tenemos en caso de ser cierta esta información brindada por los medios, tenemos una suplantación de identidad del padre de este diputado, ocupando la identidad del fallecido cuñado, y de su madre, ocupando la identidad de su fallecida prima. Entonces ellos declaran a sus 2 hijos, a 2 de sus hijos, de manera tardía, y uno de ellos es el diputado que hoy se llama Luis René Fernández Tavares. ¿Qué pasa? La hermana, no sé si la hermana o una de las hermanas de este diputado, hija de ese matrimonio, no adquirió los nuevos apellidos que asumieron sus padres. Y ella obtuvo
de parte de una sesión de una curul ganada también en una autoridad municipal en Santiago. Entonces, aquí hay una mezcla de cosas entre falseamiento, suplantación, falsedad de documentos públicos, falsedad en las informaciones. ¿Realmente el diputado nació en el año 81 o nació en el año 85? ¿Sus padres realmente cómo se llaman? ¿Quiénes son? ¿Por qué una declaración tardía en el año 2001? Bueno, él dice que su padre se hizo una prueba de ADN y él también, requerida por el gobierno norteamericano, y usualmente para hacer un reconocimiento de paternidad, el gobierno americano exige una prueba de ADN cuando tienen dudas sobre esa paternidad. O sea que desde ese entonces esto viene con un antecedente de cuestionamientos por parte de las autoridades norteamericanas. En definitiva, habría que ver cuál es el trasfondo de todas estas actas de nacimiento. La tardía, la primera que le sacaron a él, la primera que tenía el papá, la que él adquirió posteriormente. La mamá suplantó a una tercera persona y el papá también, pero entonces, ¿cómo lo hicieron? Llevaron esa acta de nacimiento falseada y obtuvieron una cédula con la foto de su madre con las fotos de su madre y de su padre, pero con la información de los fallecidos. Pues la verdad es que es una situación jurídica bastante compleja. No creo que haya ninguna consecuencia sencilla con respecto a todo esto. De hecho, el falseamiento de documentos públicos está penalizado en el Código Penal dominicano. Hay una sanción que da en el artículo 147, que establece que se castigará con pena de 3 a 10 años de trabajos públicos a cualquier persona que cometa falsedad en escritura auténtica o pública, tal como lo es un acta de nacimiento, y en las de comercio y de banco, ya sea que imite o altere las escrituras o firmas, que estipule o inserte convenciones, disposiciones, obligaciones, en fin, así sigue el artículo. Pero igualmente esto no queda allí, porque tenemos que recordar que se trata de un honorable diputado de la República Dominicana electo recientemente, vale aclarar, por el Partido Revolucionario Moderno. Estos muchachos nos dan mucha agua de beber, los legisladores del oficialismo. ¿Y qué sanción establece la ley del régimen electoral, la ley número 15-19, con relación a la falsedad de los documentos depositados para ostentar candidaturas? Bueno, el artículo 283 de la ley 15-19 establece que serán castigados con la pena de 6 meses a 2 años de reclusión los que firmen con nombre distinto al suyo un documento de propuesta de candidatura, los que falsifiquen un documento de propuesta de candidatura o hagan cualquier afirmación o declaración falsa. Ahí veo, te escucho decir todo esto, y a mí lo que me parece muy increíble es que todo esto suceda con todos los controles que tendría que haber, pero más allá, porque yo no quiero pensar en ningún tipo de malas intenciones. Me da la impresión de que no es el caso precisamente. Pero es que los papeles todos los tenemos que tener legales y normales. O sea, tú no puedes tener un documento que no es, donde haya 2 versiones de lo que haya que tener, 2 nombres, 2... O sea, esa confusión, si tú quieres aspirar a un cargo público, de entrada lo que tú tienes es que normalizar toda esa situación y tomarte todo tu tiempo para que posteriormente no sucedan cuestionamientos de este tipo. Eso creo yo. O sea, que un representante de una Cámara llamado a ser ejemplo de normalización y de legalización de todo su estatus, es lo primero que tiene que hacer. Por supuesto. Eso es lo que yo pienso así, sin llegar a conclusiones ya más profundas, ni viendo segundas intenciones de que no sé qué, no sé cuánto. Claro, pero vamos a ver lo siguiente. Una persona tiene 2 actas de nacimiento registradas en 2 lugares diferentes, con números de folio diferentes, con números de libro diferentes, pero al menos conservan su fecha de nacimiento, conservan su lugar de nacimiento, conservan el nombre de sus padres. Bueno, uno puede entender que hubo quizás un papeleo inadecuado, alguna omisión de la administración electoral, que pudo haber algún error. Todo esto se puede aceptar y por eso existe la figura de la rectificación de las actas del Estado Civil. Por eso existe la figura de la anulación de las actas del Estado Civil cuando corresponda hacer una constatación de la verdad. Todo esto se entiende. Ahora, cuando yo veo que una persona que por demás es electo
diputados, representantes de la nación dominicana, que tiene inmunidad parlamentaria, que es una voz autorizada del Estado dominicano, que tiene 2 actas de nacimiento con absolutamente todos los datos distintos y distorsionados, cuando los padres que lo registraron, que lo declararon inicialmente, no tienen los mismos nombres de los padres que lo declararon tardíamente y de manera posterior, pues quizás la intención dañina, el dolo, no está en la candidatura. Pero en aquel momento hubo una situación irregular que provocó que toda su familia se cambiara de nombre, cambiara de acta de nacimiento y cambiara de localidad. Y esto evidentemente tiene que importar una respuesta a la sociedad dominicana, porque nosotros tenemos que saber si la iglesia está en manos de Lutero, como lo hemos venido viendo a lo largo de los últimos 10 meses. Tenemos ya demasiadas situaciones con alcaldes, con diputados, con funcionarios, con exfuncionarios. Es necesario que la sociedad dominicana tenga la capacidad de exigir una respuesta y que se le brinde. Entonces, ¿cuál es la consecuencia electoral que podría tener que se demuestre, como en efecto aparenta? Digamos que en derecho hay una cosa un elemento que se llama el fumus boni iuri, que quiere decir el humo de buen derecho, una apariencia superficial de que algo es como se alega que es. Pues aquí hay un humo de buen derecho en una presentación de irregularidades que exigen a este diputado electo, a este diputado en ejercicio, que le preste una respuesta al pueblo dominicano. Y de demostrarse esto, pues debería tener sanciones en el sector electoral, en el régimen electoral. ¿Como cuáles? Bueno, pues si la Junta Central Electoral emitió un acto que se llama declaración de elección o un certificado de elección a nombre de una persona que realmente no es esa persona, o que es esa persona pero que se llama distinto, pues ahí hay una falsedad manifiesta en los documentos depositados, y ese certificado de elección tienen que anularlo. Y ahí habrá que ver entonces qué va a pasar con esa curul, con esa posición y con ese diputado. Yo honestamente espero que esto sea todo producto de una irregularidad, de un malentendido que no haya tenido una intención o un trasfondo, digamos, de dolo, de incumplimiento de las normas de orden público de la República Dominicana, pero no obstante, o amén de lo que pueda justificarse con respecto a esto, entiendo indefectiblemente que es una situación de irregularidad que tiene que encontrar respuesta lo antes posible, porque la sociedad se lo merece.